Buenos días. Buenos días, ¿sí se escucha? Buenos días, profe. A ver, ya propiamente nos queda esta clase, la otra del día 7, y propiamente cerramos este ciclo. La siguiente semana ya serían exámenes. Bueno, la próxima semana son vacaciones, sí saben, ¿verdad? Sí saben que la próxima semana ya entran en vacaciones o entramos en vacaciones. Sí, profe. Sí, entonces nos vamos una semana y la siguiente semana tendríamos clase el día 7 con ustedes. Concretamente sería la última y la siguiente ya es propiamente el examen para que lo consideren, sobre todo por las tareas. Las tareas, pues hay que meterlas en un solo archivo, todas las tareas que se realizaron, juntamente con la última, que la última es la literatura barroca. Es la última tarea, entonces esa hay que integrarla también. Bueno, pues vamos a comenzar porque si no el tiempo nos come. Voy a cerrar aquí. Bueno, vamos a comenzar con la literatura renacentista. ¿Por qué se le llama renacentista? Porque es en la época del Renacimiento, Es correcto. ¿Por qué se le llamó renacimiento? ¿Por qué creen que se le llamó renacimiento? porque, por decirlo, bueno, por decirlo, no sé cómo explicar, pero que nacieron pues nuevas cosas, nuevas literaturas. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y también es en la época en el que creo que se dice que el ser humano fue el centro sí, se convierte como en el centro de referencia. Es correcto. Muy bien. ¿Qué más?
y que el Renacimiento es como un movimiento cultural y surgió, si no me equivoco, en Europa. Muy bien. ¿Alguien más? Se dice que fue lo que iluminó esas épocas grises, ¿no? Porque cambiaron los pensamientos de muchas personas, hicieron muchos cambios en la sociedad para el bien de la misma sociedad. ¿Es correcto? ¿Qué más? Este, mm, A ver, ¿qué más tenemos? también tenemos que en la literatura, bueno, en todo el Renacimiento, el trabajo se vio como una gran oportunidad de crecimiento para más riquezas y implementaron muchas frases como la vida es bella y vale la pena vivir. Bueno, cambiaron totalmente la visión que se tenía antes y mm, no recuerdo si antes del Renacimiento estaba la literatura medieval y creo que esa era muy deprimente, si no me equivoco. La medieval era deprimente, triste, dolorosa y todo se veía como un dolor y con un castigo. Y la literatura renacentista llegó para cambiar total la visión de todo. Sí, muy bien. Bueno, propiamente el Renacimiento es un movimiento que surge al terminar lo que es la época medieval. Este Renacimiento está marcado por varios acontecimientos. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue la primera primer movimiento que de alguna manera cuestiona mucho lo que sería el teocentrismo. Es decir, aunque Dios sigue siendo el centro, sin embargo, Dios tiene un lugar ya diferente. Ya no es Dios como el que castiga, el que está a la vista de la criatura, sino que es un Dios que se involucra en la vida de la criatura, dejándole totalmente libre. Es decir, la criatura va a expresar a través del arte toda la grandeza de Dios. Se reconoce a Dios, pero Dios ya no está, como dicen, en el ambiente de los humanos. Está presente, pero ya no es quien viene a hacer las cosas por el humano. Entonces, este movimiento reformista es el primer movimiento que se antepone a los juicios y criterios que había establecido durante muchos siglos la Iglesia Católica Romana a través de Enrique VIII, rey de Inglaterra, quien se separa de la Iglesia Católica Romana y funda su propia iglesia, llamada Iglesia Anglicana.
Luego tenemos a a Martín Lutero, que es un monje, un sacerdote católico, pues quien es otro que se va a oponer a las doctrinas del catolicismo. Una de las doctrinas, bueno, más que doctrinas, una de las prácticas más comunes en esta época, estamos hablando de 1500, eran las indulgencias, es decir, a través de indulgencias, pues el hombre, podríamos decir, podía comprar su salvación. Al dar una limosna grande, pues entonces le daban como especie de un certificado donde ahí señalaban pues que ese hombre era una persona que había hecho un bien por la iglesia, y la iglesia, bueno, pues le otorgaba un beneficio espiritual llamado salvación. También tenemos a Juan Calvino, que es fundador de otras iglesias, como son los adventistas del séptimo día. Los mismos bautistas comparten poco las doctrinas y enseñanzas de esta nueva iglesia. Y vamos a tener otro de los acontecimientos también importantes de este renacimiento, pues va a ser la aparición de la imprenta, la cual va a permitir la promoción de toda la literatura que se va a gestar o que se gesta en esta época. Entonces, este es otro fenómeno. Otro acontecimiento que ya había acaecido en 1492, pues va a ser el descubrimiento de América. Ya muchos de los países europeos habían hecho colonias en gran parte del mundo. Por ende, bueno, pues tenían cierta autoridad sobre esas regiones llamadas colonias. Acuérdense que Estados Unidos era una colonia de Inglaterra, México era una colonia de España, Brasil era una colonia de Portugal, y así vamos a encontrar que en muchos continentes, bueno, pues hay varias colonias pertenecientes a los imperios, o bueno, en este caso a los reinos europeos como tal. Por ello, pues todos debían seguir ciertas reglas comunes, ya que casi todos los reinos estaban en comunicación constante con Roma. Entonces, esto hacía que los países de alguna manera llevaran sus propuestas para ser bien vistos por la jerarquía católica. Y de esta manera, bueno, pues el mundo se va a mover. Ahora, una vez que hay esta manifestación por parte de las iglesias reformadas o iglesias comúnmente llamadas protestantes, entonces, pues esto viene a cambiar indudablemente la vida del mundo, la vida del ser humano. El ser humano comienza a explotarse a sí mismo todas las facultades que tiene, y de esta manera, bueno, pues vamos a hablar de los primeros artistas. Estamos hablando de los artistas más distinguidos y artistas más prolíferos, y sobre todo artistas más completos, ya que hoy, por ejemplo, hablar de un artista o es cantante o es actor. Pero en esta época no, en esta época los artistas propiamente son personas muy distinguidas, ya que no solamente pintan, sino también tocan algún instrumento o se dedican a la arquitectura, o bien hacen otro tipo de artes, como son las artes plásticas, las esculturas, etcétera. Entonces, todo esto hace ver la magnificencia del ser humano, y por eso comienza esta promoción del ser humano dentro de esta época llamada Renacimiento.
Es decir, se ve como un nuevo nacimiento del ser humano a un contexto diferente. Acompañado de esto, bueno, pues también se da de forma real y va a tener una influencia también muy fuerte, va a ser el racionalismo. Este racionalismo que se ve manifiesto a través de todo lo que posteriormente va a ser la ilustración. La ilustración, pues, es un movimiento intelectual que viene a cambiar la visión del mundo desde la parte intelectual hasta la ciencia y la tecnología. Por eso el Renacimiento, bueno, pues es una etapa de la historia importantísima para la vida de nosotros. Gracias al Renacimiento también ha habido una reestructura en nuestra forma de pensar. ¿Algo más que quieran aportar? ¿Algo más? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar pues con... Bueno, entonces la literatura renacentista es aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo, en un periodo de tiempo que abarca de los siglos XV y XVI aproximadamente. Estamos hablando de 1500 a 1600 y fracción. Las principales características de la literatura renacentista es el regreso a la cultura clásica grecolatina, que se experimenta en todo el campo de las artes, el pensamiento y la filosofía europea. Al hablar de cultura clásica grecolatina, hablamos de la influencia fuerte que tiene Grecia y que tiene de alguna manera el pensamiento romano. Esto a través de sus distintas manifestaciones. Y las manifestaciones más claras que tenemos, tanto de los griegos como de los romanos, pues es propiamente la lengua. El griego por parte de los griegos y latín por parte de los romanos. Esto es lo que va a caracterizar esta época. La revaloración del humanismo relativamente deja de lado durante la Edad Media, constituye así un renacimiento cultural y de ahí el nombre con que se le conoce a esta época. Renacimiento. El caso de Italia, como otros países, bueno, pues Italia va a ser la pionera, que va a ser considerada como centro cultural, donde propiamente este movimiento renacentista va a tener su origen. Aunque Inglaterra, Inglaterra con Enrique VIII, Alemania con Martín Lutero, pues van a ser dos poblaciones que de alguna manera van a ser el referente para estos cambios culturales. Y por otro lado, bueno, pues la difusión de las ideas del Renacimiento a partir de la imprenta, como ya había mencionado. Van a ser factores importantes para el cambio. En este periodo, además surgen nuevas formas literarias, como la novela, tal como actualmente la conocemos. Aparecen nuevos géneros como el ensayo y se crean nuevos modelos como el soneto y el verso en decasílabo.
Es decir, todo esto de alguna manera va a ser una expresión del ser humano. Hoy en día, pues nos admiramos como el mundo de las artes, pues está poco valuado. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo aceptado como tal. Algunos de los géneros literarios más cultivados de la época son la poesía lírica. Acuérdense que la poesía pues era recitada por aquellas personas que la habían aprendido a su vez también de memoria. Y esto obedece gran medida a que aunque había un auge por la exaltación de la razón o la unificación de la fe y la razón, que esto va a ser antes, pues. Sin embargo, sí nos vamos a dar cuenta que la poesía, la primera poesía es de tipo lírico, es decir, no es algo formulado, sino que es algo que va emergiendo de forma espontánea por parte del autor. La poesía mística, bueno, pues la poesía mística es propia de las comunidades religiosas. Gran parte de estas obras que los religiosos ofrecían o que los religiosos presentaban, pues era con el fin de catequizar. De aquí es donde surgen por primera vez los llamados coloquios, lo que parecidos a lo que hoy en día conocemos como pastorelas. Es decir, tenían un mensaje religioso. La única manera de llegar a la gente, bueno, pues fue este formato de la presentación de la vida mística a través de estas obras, como ya lo dije, llamados coloquios, que hoy en día son lo que conocemos como pastorelas. La novela caballeresca es otra de las obras que se va a escribir en esta época. La vida pastoril, es decir, el campo, la vida campirana, y la pícara, así como el teatro y el ensayo. ¿Qué es la pícara? Bueno, pues la pícara es lo que conocemos nosotros como picardía, o también se conoce como, ay, se me fue ahorita el nombre. ¿Qué es, qué entienden ustedes por picardía? Dicen, esa persona es muy pícara. ¿Qué se entiende por picardía? ¿O qué entienden ustedes? Nuevamente pregunto, ¿qué se entiende por picardía? Sí, como una persona muy simpática. Como una persona simpática, espontánea, chistosa. Chistosa no en el sentido de tonta, sino chistosa en el sentido de Que le gracia. gusta, Sí. ¿Qué más? que le gustan, sí, como que se caracteriza por las travesuras o cosas así, ¿no? Ujú. Sí, cierto. Sí, esa sería una persona pícara. Sí, entonces, la picardía es como la chispa, como el chiste, como la gracia que le imprimen los autores en sus obras. Y la última decía que el teatro y el ensayo. Bueno, el teatro como tal todavía no se hace presente, ya que las pastorelas o los coloquios eran muy comunes, es decir, el teatro como tal todavía no. El teatro se quedó opacado gran parte porque acuérdense que los griegos daban mucha difusión y en la Edad Media, bueno, pues el teatro propiamente estuvo
como que por ahí detenido. Y ya en el Renacimiento, bueno, pues va a ser retomado y de esta manera se van a poder divulgar muchas de las ideas de los intelectuales y de la gente culta. Otra de las características de este Renacimiento es la cultura clásica grecolatina, es decir, la cual le va a dar un realce no solamente a la escritura como tal, sino le va a dar un realce a aquella persona que la conoce. Es decir, se va a distinguir por su buena expresión. Otra de las características también, como ya lo dijeron ustedes, el hombre ocupa el centro del mundo. Esto es conocido como una visión antropocéntrica, lo que va a contrastar con la idea de la Edad Media, según la cual Dios era el centro del universo. Es decir, aquí ya hablamos de lo que es el antropocentrismo y el teocentrismo propiamente queda atrás. La razón pasa a estar por encima de la fe y el espíritu crítico y racionalista será sumamente valorado. Yo pregunto, en la sociedad moderna, ¿qué es lo que más valora según lo que ustedes conocen? ¿Qué es lo que más valoramos como seres humanos en esta vida? Adiós. En el ámbito religioso, en otros ámbitos. Socialmente, ¿qué es lo que más valoramos? ¿La familia? La familia. ¿Qué otra cosa valoramos? Las cosas. Las cosas. ¿Qué otra cosa valoramos? La educación. La educación. Bueno, pero generalmente lo que más valoramos los seres humanos hoy en día son las cosas. Es decir, como que les damos tal prioridad que lo que más nos da seguridad son las cosas. Pareciera que hemos puesto nuestra seguridad en las cosas y nos hemos vuelto indiferentes hacia la persona misma. Como que la persona está más devaluada y hemos exaltado o sobrevalorado las cosas. Prueba de ello tenemos que una persona que no cuenta con tantos recursos económicos, generalmente tiende mucho a deprimirse. Que gran parte de los problemas que a veces existen en las familias, pues traen consigo en que las familias tengan más problemas. Y eso es debido a que no hay recursos económicos suficientes. E incluso eso mismo llega a ocasionar problemas sociales. Muchos de los problemas que se tienen
pues es debido a que las personas pues no tienen los recursos suficientes como para salir adelante o bien también debido a la falta de recursos, pues pareciera que los problemas en la vida crecen. No sé si ustedes han podido observar eso, que cuando no hay suficientes recursos, pareciera que los problemas aumentan. ¿O qué han notado ustedes? Sí, pues si no, por decir, si no tenemos dinero, pues como que lo vamos muy, pues sí, como que nos preocupamos mucho por eso más que por otras cosas. Sí, porque no hay dinero, la gente anda triste, la gente anda preocupada, pareciera que los problemas aumentan, bien porque hay deudas también, bien porque, pues a fin de cuentas el dinero se necesita. Y entonces en esta época, pues comenzamos nosotros a sobrevalorar las cosas del ser humano más que a la persona misma. Por eso dense en cuenta que hoy se habla mucho de psicología humanística. Esto con la finalidad, bueno, pues de hacernos más humanos, porque pues todavía vemos que a la persona se le trata según se ve. Si se ve desalineada, si se ve sucia, aunque venga del trabajo, generalmente pues no se le da el lugar que se merece debido a su forma de vestir. Hay lugares donde tienen que ir presentados de forma determinada, si no, no tienen acceso. Y esto, bueno, pues hace ver que los seres humanos todavía